prácticamente la civilización nació, ¿no? En la época de Egipto, Grecia, existía corrupción. Es algo que viene ya ahondado en la persona. Yo creo que la solución a la causa de esto tiene que ser trabajar en la misma persona, en las familias. Pero llevando esto a una etapa ya corporativa como el Estado, existen órganos de controles en cada uno de los sistemas, telecomunicaciones, energía y todo lo demás, y la Contraloría, que es otro órgano de control. Pero la sensación que existe, y en muchos casos no solo se queda en sensación, es que estos órganos de control no son buen ejemplo de cultivar de valores. Hay corrupción dentro de ellos mismos órganos de control. Entonces, se está viendo este tema de cómo podemos llevar el control hacia las entidades del Estado cuando los mismos órganos que tienen que controlar internamente existe esto con mucha frecuencia. O sea, ¿cuál sería su opinión con respecto a este caso, no? Bueno, hay una evaluación que ha hecho el señor Robert Klitgar respecto a la corrupción organizacional. Y la corrupción organizacional se basa en el monopolio en el servicio, la discrecionalidad para la toma de decisiones y la falta de rendición de cuentas. En los ejemplos que hemos estado señalando en la exposición del profesor Néstor Salcedo respecto a los problemas de obras, por ejemplo, en gobiernos regionales, se ha visto claramente que por la falta de controles internos y por la falta de un control externo preventivo, tipo veedurías o normativa para que exista un control previo de una entidad externa en el interior del gobierno regional, es uno de los motivos por los cuales han sucedido estos lamentables hechos que hemos visto en algunos gobiernos regionales. Y eso ha salido producto de la investigación. Respecto a la corrupción dentro de los propios órganos de control, lo ha manifestado en su exposición y en la lamentable cadena, ¿no?, que existe respecto a cuando uno se ve involucrado en un proceso en donde intervienen policía, Ministerio Público, Poder Judicial y luego el INPE, en donde ya hemos visto y es noticia los problemas de los indultos, por ejemplo, ¿no?, cuando ya uno está con una sentencia. Y todo esto depende de la voluntad política de las autoridades por establecer normas claras, por reclutar personas y tener una suficiente capacidad operativa y, lógicamente, como usted lo ha señalado y como hubo una discusión también el otro día, ¿cuál es el problema que hay tanta delincuencia afuera? ¿Es que faltan policías o es un problema de valores de la persona? Y lo señalé también en la exposición que hice, que cuando existe el rompimiento de valores en la sociedad, estamos en un grave problema de crisis, de falta de ética y de problemas de corrupción, en donde creo que mucho depende de la decisión y de la voluntad política de las autoridades y de todos, porque hay un tipo de control que todavía está vigente y es el control social. El control social a través de los medios de comunicación,
el control social de la participación ciudadana, que ese es un componente importante que ha salido justamente a raíz de la investigación que se ha efectuado hace poco. Y el tema de rendición de cuentas, una adecuada rendición de cuentas y una vigilancia y monitoreo de esa rendición de cuentas, porque de nada sirve que se haga si nadie la supervisa, ¿no? Y creo que el control es tarea de todos. Gracias. Solamente dos cositas sobre eso. Efectivamente, en el sistema de compliance, la veeduría es la que funciona para detectar el riesgo. ¿Dónde se genera la corrupción, por ejemplo, las licitaciones? En los términos de referencia. Los términos de referencia se hacen como un traje ad hoc para que gane tal empresa, ¿no? Y es tal cual. Entonces, en un sistema de compliance, eso no debería ocurrir porque habría un veedor independiente, tercero, que te podría decir, oye, aquí hay un problema, ojo, alarma. Y segundo, el gran problema del Perú en ese sentido es que todo lo queremos solucionar con normas penales. Entonces la corrupción tiene ya creo que 15 años de pena y no hay corruptos, sí hay corruptos. Entonces le puedes poner 352.300 años y va a seguir existiendo corruptos, porque el tema no es de incentivo legal, es de institucionalidad, de ética y de control previo, ¿no?, de compliance. Buenas noches, muchas gracias por las presentaciones. Mi pregunta iba para la profesora Rosa Urbina y otra para Eduardo Herrera. Para la doctora Rosa, quería preguntarle qué hacemos cuando el gerente general, en el caso de una empresa privada, o un funcionario público alto en una institución no concuerda con los valores de la organización o de la institución y no da un mensaje claro a los funcionarios o un liderazgo en aras de promover la lucha contra la corrupción, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en el Ministerio de Salud hay un compromiso ya de integridad, de ética implementado, ¿no?, en el cual se establece qué cosas se pueden, qué beneficios se pueden dar a los médicos, qué cosas no, pero los médicos no saben que este compromiso existe. O sea, a veces piden cosas y que en realidad no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, no hay un mensaje claro de parte de los líderes. ¿Cómo hacemos para cambiar esta cultura cuando esos líderes tienen años trabajando de la misma manera, ¿no? Se va a tener que esperar una nueva generación. Y para el caso para el doctor Eduardo Herrera, en el último dictamen que sacó el Congreso para el tema de justamente el proyecto de ley de la responsabilidad penal, en el dictamen el comité ha eliminado el tema de la exención de la responsabilidad cuando tienes el modelo de prevención. Solamente lo han puesto como una atenuación de la responsabilidad. ¿Qué piensas sobre eso? Gracias. En primer lugar, no soy doctora. Muchas gracias, yo lo tomo como una, pero no, yo soy magíster en mi MBA de acá de San y soy contadora pública de profesión, que trabajo sí con abogados y conozco alguito de ellos, sí, pero no soy abogada, ni tampoco doctora. Esto es un tema muy crítico, lo que tú describes, porque el tema del ambiente de control dentro de control interno lo impulsa la alta dirección, ¿no? Cuando tenemos problemas con que son las propias autoridades las que de repente no están hablando claramente y no sabemos por qué, existe dentro de cada organización los roles y funciones de toda la parte operativa que podrían impulsar internamente un cambio, no con revueltas, ni con huelgas, ni la huelga blanca que se llama. Hoy en día tenemos la gran alternativa que con la política de modernización del Estado podemos evaluar procesos. Y esa es una
un gran paso dentro de la administración pública. Al evaluar nuestros procesos, podemos ver cuál es la falla en esos procesos de comunicación. Y hay un tema en la evaluación de control interno, específicamente en ambiente de control y en información y comunicación, que es el cuarto componente, información y comunicación, que tendrían que tratar de impulsarlo internamente ustedes. ¿Cómo? Solicitando de repente alguna forma de comunicación interna, hemos trabajado en algún momento una consultoría respecto a un trámite y habilitación de denuncias. Eso también es válido en el compliance. El tema de hasta de buzones de sugerencias y un trámite de denuncias internas, pero que sea una directiva clara, en donde se sepa qué tipo de denuncia es y a quién le corresponde la atención. Porque dentro del tema de la comunicación, que es básicamente lo que tú mencionaste, está que la mayor queja que existe de parte de una organización, de la parte operativa, es que no se sabe lo que quiere el titular, ni se sabe lo que quieren la parte operativa. No hay ese canal de comunicación. ¿Y cuál es esa falla a veces en el canal de comunicación? El nivel intermedio, el nivel directivo. Y esa es una de las principales deficiencias que existen en casi toda la administración pública, en donde dicen, nos hemos enterado por el periódico de lo que pasa dentro de la organización, e internamente no lo sabemos, y a veces son mejoras. Entonces, yo espero que no sea por una falta de voluntad de los titulares, de los líderes de la organización, sino que sea una falta de comunicación. Y ese es uno de los componentes de control interno del informe COSO, la información y comunicación. Entonces yo creo que la forma como podrías adoptar algún cambio es solicitando al nivel directivo respectivo buzón de sugerencias, una directiva de trámite de denuncias, y eso también tiene que ver con recursos humanos directamente, ¿no? Es difícil, pero no creo que sea tan imposible. Bueno, ya que estamos en aclaraciones, yo tampoco soy doctor. En fin, sí, bueno. Con relación a tu pregunta, a mí me parece que es pésimo que el legislador siempre tiene el complejo de ser actor de cine, ¿no? Le encanta ser protagonista y meter mano a las normas y cambiarlas y ponerle cosas. El proyecto original del cual hablé habla de eximente, y el legislador en el Código Penal, proyecto que se va a aprobar, no se sabe cuándo, habla de atenuante. A mí me parece que el atenuante no es un incentivo correcto, porque finalmente si la empresa dice, oye, voy a necesitar un sistema de prevención de delitos para que solamente me bajen la pena, ¿y cuánto me van a bajar? Entonces no me sale, prefiero delinquir y no hacer nada, en contraposición a que si yo tengo un buen sistema, me sacan, magnífico, vale. Y yo creo que es un tema de incentivo. Yo estoy totalmente en contra y así lo expresé cuando me pidieron algún tipo de opinión, ¿no? Sí, gracias. Sí, bueno, buenas noches. Mi pregunta va para el abogado Eduardo Herrera. Bueno, si estamos estableciendo que el problema del Perú es un problema de normas, que todo tiene que ser legislado y se piensa que todo se va a solucionar con la emisión de una norma, ¿por qué sería necesario o importante que se apruebe ese proyecto de ley 4054, ¿no? ¿Y por qué no nos basta con lo que está establecido ya en el artículo 105, si no me equivoco, del Código Penal sobre las consecuencias accesorias que recaen sobre la persona jurídica? Sí, a ver. Sí, mi postura es siempre tratar de evitar las normas, ¿no? Y pareciera una contradicción decir que necesitamos una norma para que esto funcione.
mi venta del compliance va en orden al buen gobierno corporativo, que está alejado de normas. Lamentablemente, hay que agregar a veces incentivos legales, muy pocos, para que la norma funcione. Entonces, la empresa no se va a adecuar al compliance hasta que no hay una norma que diga que si no se adecua, se va a la cárcel o se va penalmente responsable. Yo uso la norma como una bala de plata. Hay que usarla de vez en cuando. Y creo que en ese caso sí hay que usarla. Ahora bien, ¿por qué el 105 no? Porque el 105 lo que te dice, si bien es cierto, tienes mucha razón, la consecuencia accesoria es el reconocimiento de que la empresa delinque. Pero el tema de que la consecuencia accesoria tiene un gran problema en el proceso penal, que no le da oportunidad de instrumentalizar una defensa ni alegar nada a la empresa. O sea, la empresa responde porque responde. Y finalmente, en las sentencias, de acuerdo a mi experiencia en esto, es que le dicen consecuencia accesoria, disolución de la empresa 2 años. Pero en todo el correlato nunca se dio la oportunidad a la empresa de defenderse, ¿no? A veces dice que tengo que citar a la persona jurídica, no, ya la condeno de frente. Entonces, esa precariedad te lleva a que tienes que dar la oportunidad a la empresa de defenderse. Como un buen ciudadano tiene derecho a la defensa. En mi concepto, sí, la consecuencia accesoria es fundamental y es vital, pero yo creo que para darle una buena defensa hay que permitirle que se pueda establecer un sistema de prevención, ¿no? Sí, buenas noches. Para la profesora Urbina, ¿sí?, y para el profesor Herrera quisiera hacerles una pregunta. Creo que todos estamos de acuerdo cuando se dice que el mayor índice de corrupción es la gran corrupción, y esta sucede en las contrataciones públicas, ¿no es cierto?, en las licitaciones. ¿Qué opinarían ustedes, por ejemplo, de elevar los estándares de contratación pública, ¿no es cierto?, de exigir ciertos estándares éticos a las empresas? Se lo comentaba porque hace poco, accedí a una norma de la Unión Europea, ¿no?, del año pasado, en la que específicamente en contrataciones con el Estado. Entonces, esta norma dice, por ejemplo, que los comités de contratación pública, ¿no es cierto?, van a excluir de aquellas licitaciones aquellas empresas que hayan sido condenadas con sentencia firme por un caso de corrupción, ¿no?, y el lavado de activos, ¿no?, entre otras cosas. Y también pone un incentivo, ¿no es cierto?